las audioficciones, y en particular el caso 63, que fue el segundo experimento, a una escala mayor naturalmente, al final del día no es otra cosa que hacer radio con esta lógica distinta de hacerla con esta chip digital que uno dice, ok, hagamos una historia, pero ¿qué pasa si esa historia no solamente la hacemos para la audiencia de una radio, sino que la pensamos en Latinoamérica? Y luego pensamos, ¿y qué pasa si lo hacemos de tal manera en que sea fácil que llegue a otros idiomas y a otros continentes? ¿Y qué pasa si termina en el cine? Digitalizar la radio significa esencialmente dejar de concebirnos como radio, que es una palabra que nos lleva a un lugar distinto de lo digital. Y por tanto, la primera decisión que tomamos fue cambiarnos el nombre. Éramos 13 radios y nos transformamos en RDF Media, y el apellido es Audio Contenidos y Digital. Escondimos, entre comillas, la palabra radio por un tiempo, porque el audio digital se transformó en esta suerte de mantra que nos acompaña en todas las decisiones que vamos tomando. Gabriel, la radio es un medio generalmente muy conservador, de hacer movimientos lentos, se toma su tiempo. ¿Se puede trasladar el espíritu y la filosofía de un formato startup a una compañía de radio como RDF Media? Pienso que sí, pienso que hasta cierto punto lo hemos hecho, ciertamente lo hemos intentado. Hay ciertas características de esta empresa que no necesariamente es útil invertir tiempo en esta conversación en describirla, digamos. Me refiero a esas condiciones, pero en algunos aspectos nosotros nos consideramos, nos vemos a sí mismos como una suerte de emprendimiento o como una startup, si bien pertenecemos a un holding mayor, eh, porque navegamos con una autonomía que nos permite eh, definir nuestros propios desafíos en la medida en que cumplamos ciertos, ciertos indicadores que son importantes, por supuesto, como para cualquier empresa, pero a partir de ahí gozamos de una libertad que nos ha permitido, como digo, plantearnos desafíos mayores, y como somos personas parecidas, las que nos toca liderar, pero también las que son parte de nuestro equipo, hemos decidido que lo que queremos es, humildemente, empezar a construir la radio de los próximos 10 años y no administrar la radio de los últimos 10 años. Le quiero contar al oyente que antes de esta entrevista, cuando conversé con Gabriel, me dijo una frase que me voló la cabeza. Él dijo, trabajamos en esta empresa que es una radio como si dentro de 5 años ya no tuviéramos antenas de frecuencia modulada. Es decir, trabajan en RDF Media como una compañía que ya tiene un espíritu, no solo de startup que me acabas de describir, sino que también trabajan en un espíritu de un futuro que es 100% digital. Y a eso voy, Gabriel. ¿Qué significa para RDF Media digitalizar la radio? Para RF, digitalizar la radio significa esencialmente, por el momento, dejar de concebirnos como radio, que es una palabra que nos lleva a un lugar distinto de lo digital, y espero que eso acabe en el tiempo, y cuando uno vuelva a decir en algunos años más radio, no haya que ponerle el apellido digital. Hoy hay que hacerlo. Y por tanto, la primera decisión que tomamos fue cambiarnos el nombre. Éramos 13 radios y nos transformamos en RDF Media, y el apellido es Audio Contenidos y Digital. Escondimos, entre comillas, la palabra radio por un tiempo, porque el audio digital se transformó en esta suerte de mantra que nos acompaña en todas las decisiones que vamos tomando. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Digitalizar no solo desde el punto de vista de técnico, obviamente, sino concebir el negocio, y eso quiere decir la oferta y la demanda, todo lo que involucra la oferta y todo lo que involucra la demanda y todo lo que está entre medio, como un proceso que tiene que ser digital, y que se aterriza muy brevemente en un foco cada vez mayor en las plataformas digitales,
en lugar del FM, cada vez más en los negocios digitales en lugar del negocio más tradicional, que por cierto sigue siendo el más importante, y en una ambición de que el audio digital nos permita generar otro tipo de contenidos, otro tipo de experiencia y otro tipo de contactos con la audiencia que la radio, comillas, tradicional no nos permite hacer. Por lo tanto, estamos tratando como de digitalizar lo que existe e inventar cosas nuevas a propósito de lo digital. Estás viendo solamente un fragmento del episodio, pero si vas aquí arriba, puedes acceder al episodio completo. O aquí abajo, en la descripción, vas a encontrar el acceso a mediaventurados.com, al texto y a todo el contenido que tiene que ver con la transformación de la radio. Importante que también quien nos está escuchando sepa que RDF Media tiene, digamos, dentro de sus productos, tiene una unidad que se llama Emisor Podcasting. Y Emisor Podcasting fue, digamos, la productora interna que desarrolló el Caso 63, el podcast más escuchado hasta el día de hoy en la historia del podcasting, que no es tan antigua la historia, pero que ha sido más escuchado en español, que ha sido vendido a varios países donde incluso famosos actores le han puesto la voz a las ediciones locales. ¿A qué atribuyes, Gabriel, haber logrado el éxito de Caso 63 y de otros que obviamente no son tan globales, pero que son exitosos en Chile, naturalmente, para haberse posicionado como se posicionó? ¿Qué crees que hicieron realmente bien para llegar a eso? Así tomamos nota y aprendemos. Yo creo que lo puedo enlazar con parte de la respuesta anterior, que parte de la digitalización que nos propusimos en esta empresa tenía que ver con entender que el espacio digital, comparado con el espacio de la radio más tradicional, involucraba una página en blanco, eh, por lo menos para nosotros. Y dentro de esa página en blanco notamos muchas cosas y una de esas cosas fue la audioficción. Ah, ¿Por qué fue la audioficción? Supongo que tiene que ver un poco con el ánimo de todos nosotros con el cine y las historias, eh, que no es algo tan distinto a lo que hace la radio en general, que es contar historias, y con el lenguaje de la voz, y con cómo eso se podía transformar en algo que, entre comillas, una radio tradicional nuevamente no podía hacer. El éxito de Caso 63 tiene que ver con muchos factores. La amplificación de Spotify obviamente es fundamental, pero además de eso, que quizás es demasiado obvio, me parece que el trabajo que se hizo al margen de la gran historia de Julio Rojas, al margen de la gran actuación de los actores, estoy pensando ahora en la conversación radial solamente, o en ese tipo de argumentos, tiene que ver con que para los que, para los que hicimos radio toda la vida y estamos haciendo radio hoy y queremos seguir haciéndolo en tanto tiempo más, hacer una audioficción y otros proyectos que tengan que ver con un ecosistema 100% digital, eh, está tan conectado con la esencia de hacer radio que nos resulta fácil. Y nos resulta no solo fácil, sino que fascinante porque es nuevo. Yo siempre he creído que la radio como medio siempre tuvo una esencia digital. Siempre fue un medio horizontal, siempre fue un medio en tiempo real, horizontal con la audiencia me refiero, ocurría en tiempo real, siempre fue interactivo. Eran fax en su minuto, eran llamadas telefónicas, pero a diferencia de la televisión o de los diarios o periódicos, etcétera, la radio siempre tuvo una lógica digital que solamente no se aplicaba digitalmente porque no existía la tecnología. Por lo tanto, es un medio al cual yo creo que le resulta y le ha resultado muy fácil digitalizarse. Y en ese sentido, las audioficciones, y en particular el caso 63, que fue el segundo experimento, a una escala mayor naturalmente, al final del día no es otra cosa que hacer radio con esta lógica distinta de hacerla con esta chip digital que uno dice, ok, hagamos una historia, pero ¿qué pasa si esa historia no solamente la hacemos para la audiencia de una radio, sino que la pensamos en Latinoamérica? Y luego pensamos, ¿y qué pasa si lo hacemos de tal manera en que sea fácil que llegue a otros idiomas y a otros continentes? ¿Y qué pasa si termina en el cine? Y nosotros, al momento de estar escribiendo junto con Julio Rojas,
eh, Caso 63, el año 2020, ya pensábamos que el destino de esta serie, y ojalá de todas las series que vinieran después, era terminar en el cine o en una OTT audiovisual, eh, porque hasta allá podíamos llegar en esta hoja en blanco que te mencionaba hace un tiempo. Y en rigor no hay ninguna razón para que eso no suceda. ¿Qué les dirías o qué les dices tú a tantos ejecutivos de radio y empresas de radio que no se animan a soñar como ustedes lo hicieron con Caso 63? Lo que está ocurriendo en términos de consumo y todas las personas que trabajamos en medios lo sabemos porque lo vemos todos los días, es una transformación que va mucho más allá de cualquier otra transformación que haya ocurrido alguna vez. Y si uno quiere hacer radio, y ya la radio entendida como un medio completamente digital, como el medio que queremos construir y resignificando la palabra, tenemos que aceptar de que si los consumos van a venir esencialmente por los teléfonos, solamente para dar un eje, solo un eje. Y eso va a ser así. O sea, de hecho, ya lo ves, digamos, pero va a ser cada vez más. No hay ninguna posibilidad de estar en una habitación y discutir si es que tenemos que llegar a comprar otra antena o no. Al revés, es porque las tenemos todavía. Pero la única manera de hacer tortillas es romper los huevos o algo así, es el dicho, y en ese sentido, eh, como muchas otras empresas de radio, nosotros hemos decidido iniciar este camino que tú bien definías y que para el 2025 la imagen que tenemos grabada en la cabeza para cambiar el chip es nos van a quitar todas las concesiones y nosotros tenemos que seguir teniendo las mismas marcas, no radios, las mismas marcas, eh, conectadas con la audiencia y no solo conectadas con la audiencia, sino que, y esto es fundamental en el mundo digital, conociendo esas audiencias como el FM no nos permite y generándoles contenido que puede ir desde los programas de radio tradicionales hasta audioficciones que pasado mañana son películas y todo lo que cae entre medio. Me quedo pensando, eh, lo difícil de los procesos de digitalización es lograr la fidelidad que tenían las marcas y los medios tradicionales. La gente era fiel a un periódico, era fiel a una radio y era fiel a un Así canal es. de televisión. Cuando uno se va al mundo digital, la oferta es tan amplia y tan compleja que hoy la gente parece que le da igual dónde consume. Ustedes están analizando, están viendo la forma de cómo lograr esa lealtad y esa fidelidad que se pueda extrapolar de ese mundo de la radio al mundo digital con las experiencias que están haciendo. Yo creo que sí, porque cuando te decía hace un rato que siempre he creído que la radio fue un medio, siempre, en su historia, me refiero esencialmente digital, puedo partir desde ahí otra vez. Es decir, las radios siempre han tenido cierta segmentación. Y la segmentación no es otra cosa que comunidades. Nosotros sabemos, como gente que hace radio, generar un contenido y una conversación y un vínculo con cierto tipo de personas, con cierto grupo grande de personas que tienen ciertos denominadores comunes a los cuales con los cuales nosotros nos conectamos. Por lo tanto, si siempre hemos construido comunidades, cuando incluso la tecnología no nos ayudaba demasiado, hoy día debería ser más fácil. Yo creo que el gran desafío no es mantener la fidelidad porque eh, si yo tengo una radio FM que tiene, por ejemplo, cierto conductor que aborda cierta temática, y ese conductor que aborda cierta temática lo tengo en el FM, pero además tiene un podcast, voy a ser muy simple, ¿eh? Y además participa de la radio digital, y además genera ciertos eventos en el off, presenciales me refiero, etcétera. Eh, Esa comunidad yo lo voy a poder trasladar de un lado a otro porque además como la voy a conocer, lo voy a poder informar de buena manera, oportunamente, aquellos movimientos que está haciendo este host que básicamente conduce esta comunidad que he descrito muy someramente. Hay algo en la radio y en el contenido del audio y en esta conexión hiperemocional que tiene el mundo, el audio en general, venga de donde venga, tecnológicamente hablando, que a nosotros nos permite conectar con la gente y generar esta comunidad de una manera más, de manera más sencilla. Lo complejo, además de mantenerla, es controlarla porque hay mucha gente, demasiada oferta. Y ahí es cuando tenemos un desafío gigante.